Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya están conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, nosotros la clase pasada habíamos estado estudiando acerca del desarrollo que tuvo la sociedad en cuanto a la estructura, al cambio de estructura, a las nuevas adaptaciones culturales que tuvo la sociedad prácticamente después de la colonización, después de la llegada de Cristóbal Colón al territorio americano. Haciendo un breve recuento, nosotros constantemente estamos analizando la idea de que América fue invadida, de que América fue conquistada por un pueblo el cual tenía la supremacía, hablando en lo que tiene que ver con armas, más no en conocimientos, ni tampoco en inteligencia. Yo siempre voy a recalcarles la idea de que no es que con la llegada de los españoles llegó totalmente la inteligencia al territorio americano. Las culturas precolombinas, como nosotros habíamos estudiado a las más importantes, mayas, aztecas, incas, eran culturas y sociedades que eran sumamente desarrolladas, sociedades que tenían una estabilidad social, una estabilidad económica, que de cierta manera también eran bastante inteligentes, bastante desarrolladas, que tenían su autonomía, su propio sistema político, económico, su propia estructura social. No es que eran sociedades prácticamente ignorantes o sociedades que vivían como animales, ¿no? Eran sociedades que estaban organizadas, sociedades que ya tenían un estilo de vida, una estructura social completamente verdadera, completamente válida y que lógicamente cambió totalmente el tal y cual conocían o ellos entendían su realidad con la llegada de los españoles. De igual manera, esta llegada transformó totalmente lo que ellos conocían como su realidad, lo que ellos entendían como normal. Cambiaron sus culturas, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de pensamiento, todo lo que les estructuraba como sociedades autóctonas, como parte de su entendimiento, de su realidad, fue totalmente erradicado, fue totalmente cambiado y transformado a una nueva realidad que era ajena a lo que ellos conocían. La ventaja que tuvieron los españoles sobre las sociedades precolombinas principalmente fue netamente las armas de fuego, absolutamente nada más, y que sobre todo eh, España se caracterizó por ser una sociedad avanzada en lo que tiene que ver en tecnología, sí, porque en lo que tiene que ver con conocimiento e inteligencia estaban por un mismo nivel, incluso las sociedades precolombinas tenían un grado de conocimiento un poco más avanzado porque entendían de mejor manera su realidad. Incluso nosotros habíamos estado estudiando que las culturas precolombinas conocían mucho sobre el área medicinal en cuanto a la naturaleza, es decir, empezaron a utilizar muchos de los elementos naturales, muchas de las plantas de la naturaleza para el beneficio de la salud y los españoles empezaron a utilizar a varios pobladores autóctonos de América para que les enseñasen todos los conocimientos que ellos tenían del área medicinal. Por eso es que nosotros también actualmente tenemos como tradición, tenemos como costumbre o como parte de nuestra cultura muchos de estos conocimientos. Por ejemplo, cuando nosotros quizá tenemos alguna dolencia, sabemos que quizá, no sé, para algún dolor del estómago, el agua o el té de orégano puede ayudarnos a aliviar la pesadez del estómago, un ejemplo. Esto no es que directamente o científicamente ha sido comprobado como tal por un doctor, sino que son conocimientos que vienen poco a poco arraigándose en la memoria, en el pensamiento de las personas y que van convirtiéndose como parte de una tradición. Hay gente que tiene tradiciones
parte, que son parte de su cultura, que son parte de sus creencias, que son parte de su desarrollo personal. Por ejemplo, hay gente que cree en el mal aire, otra gente que no cree. Hay gente que cree en la brujería, otras personas que no creen, pero todo este tipo de creencias y de tradiciones vienen directamente de la naturaleza del ser humano, vienen directamente del consciente o de la estructura familiar, del origen que tiene cada grupo social. Pero nosotros aquí tenemos constantemente dos espacios o una influencia de dos culturas bastante eh, compenetradas ya para nuestra actualidad, que en este caso son tradiciones autóctonas que tenían las culturas precolombinas, así como también tradiciones que fueron impuestas e implantadas por parte de la corona española, que ahora ya son parte de nuestra tradición, pero que originariamente no eran del territorio americano, sino que ya con la evolución de la sociedad, conforme fueron adaptándose y creándose nuevas etnias, nuevos espacios sociales, nuevos grupos dentro de nuestro entorno, la realidad fue cambiando, el entorno se fue transformando. En sus inicios para los indígenas fue bastante complicado el adaptarse a una realidad totalmente diferente a la que ellos conocían. Fue sumamente difícil, pero no les quedaba de otra más que aguantarse y tener que adaptarse porque no tenían otra opción. Era eso o que vivieran eternamente prácticamente esclavizados, bajo una opresión, entonces tenían que adaptarse, no les quedó de otra. Que lógicamente aquí vienen ya muchos sucesos históricos más adelante en los cuales existen las revueltas, las independencias, que ya es parte también de la historia, de la cultura de nuestro territorio en cuanto a que ya las culturas llegaron a cansarse de tanta explotación, de tanta esclavización, pero en sus inicios prácticamente fueron explotados, fueron arraigados a culturas y creencias y tradiciones totalmente diferentes a las que ellos tenían como convicción. Es como que nosotros en este momento nos pongamos a pensar que alguien venga a querernos obligar a pensar de una manera diferente a la que nosotros creemos. Es algo sumamente difícil. Creo yo que tendría que pasar algo extraordinario para que personas que ya tenemos nuestro criterio formado, nuestros pensamientos formados, alguien intente cambiar nuestra forma de pensar. Lógicamente, la forma de pensar en cuanto a creencias propias, sí, porque de ahí a veces que somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos que aceptar errores, cambiar en cierto tipo de errores que como seres humanos podemos llegar a cometer. Ahí sí el ser humano es flexible, el ser humano puede cambiar. Pero en lo que tiene que ver con la convicción propia, con la forma de creer de uno, con los pensamientos propios, prácticamente nosotros tenemos una parte que se nos complica el dejar de creer en algo. Todos tenemos padres, todos tenemos una madre, un abuelito, un familiar y que alguien de la noche a la mañana quiera quitarnos, por ejemplo, ese sentimiento es complicado, que alguien me diga, no le ames a tu papá, no le ames a tu mamá, no le ames a tu esposo, no le ames a tus hijos. Es complicado que alguien venga y les quiera quitar este sentimiento, o para las personas que creen en Dios, que alguien le diga Dios no existe. Deja de creer en el Dios que tú crees porque no existe. Es complicado que nosotros nos quitemos de esa concepción que tenemos de la realidad, porque son costumbres y tradiciones con las cuales hemos venido creciendo, con las cuales nos venimos desarrollando desde nuestros inicios, que quizá en el camino de la vida nosotros vayamos transformando nuestras ideas y adaptándolas a nuestra propia concepción es diferente, pero que de la noche a la mañana alguien quiera cambiar totalmente mi realidad, quiera transformar lo que yo creo en algo muy diferente, se vuelve sumamente complicado, sumamente difícil para nuestro entendimiento actual. Mucho más lo iba a ser para estas culturas, que lógicamente todo pasó en un transcurso de tiempo.
hablando de una manera rápida, ¿sí? Ellos no se esperaban que alguien iba a venir y que les iba a cambiar toda su realidad, que alguien se iba a adueñar de su territorio, que alguien iba a volverse prácticamente el amo y señor de espacios que ellos habían trabajado, de tierras que ellos habían estado conociendo. Recordemos que las culturas precolombinas se caracterizaban mucho por parte de la investigación mediante la observación. Entonces aprendieron astronomía, medicina, muchas actividades de la ciencia mediante la observación, mediante el análisis, mediante la identificación de los cambios naturales, de los fenómenos. Entonces prácticamente todo eso para ellos cambió radicalmente por parte de los españoles, que impusieron en base al miedo otro tipo de creencias y otro tipo de tradiciones. Especialmente cambiaron todo en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito también cultural. Por ejemplo, cambió en su economía, como habíamos estado viendo en la anterior clase, en el cual implementaron nuevas estrategias para el trabajo en la tierra. Aquí también ya se implementó de una u otra manera el avance tecnológico que tenía esta cultura española. Sí, en este caso implementaron las bestias, la rueda y el hierro, que ya los indígenas prácticamente empezaron a utilizar para el trabajo en la tierra, que antes era un poco más casero, un poco más manual la situación. Ellos ya empezaron a utilizar este tipo de artefactos que les hacían más fácil el trabajo. Y también ya lógicamente como la tierra ya no requería de tanto esfuerzo como antes, empezaron a desarrollar oficios, ¿ya? En este caso la herrería, la sastrería y zapatería. ¿Por qué? Porque también su vestimenta cambió. Cuando la realidad de la sociedad cambia, cambian también sus necesidades. En este caso, como pusieron como implantación un cambio de cultura, la vestimenta también cambió. Al cambiar la vestimenta se necesitaba gente que fabrique ropa de acuerdo a la nueva cultura que se estaba viviendo. Entonces, las necesidades ahora eran diferentes. Las necesidades alimenticias, las necesidades de salud. Entonces se necesitaba gente que se especialice en eso, gente que prácticamente conozca del entorno, porque la estructura social, la estructura política había cambiado. Entonces la gente empezó a especializarse en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, directamente por la introducción de nuevas costumbres, por la implantación de nuevas formas de pensamiento que lógicamente todas estas costumbres y tradiciones que se impusieron en la actualidad fueron con la finalidad de hacerles a los indígenas más sumisos, más callados, y que las leyes prácticamente fueron creadas con la intención de darle mucho más poder a la corona, que todo lo que se creaba era en beneficio de la corona y de cierta manera perjudicando al grupo vulnerable, que en este caso eran los indígenas. Ya posteriormente a ello, con la mezcla de razas, de etnias, ya empezaron a crearse nuevas estructuras sociales, nuevos grupos étnicos, pero seguía siendo indispensable el poder de la corona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser ya la unión entre un español y un indígena, que ya salía una nueva etnia, de cierta manera el español seguía siendo supremacía. La sangre pura, como se le conoce actualmente, a veces como una forma déspota que tiene la gente de decir la sangre azul de los españoles, como que fueran prácticamente los indígenas impuros, algo así. Era la forma de supremacía que buscaban, que mientras más español era o en lo posible que no tenga ningún grado de parentesco con un indígena, tenía más grado de poder en la sociedad. Y esta estructura social cambió muchísimo y por ello vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre cómo se desarrollaron las clases sociales en la época colonial. Para ello quiero que por favor tomemos atención al siguiente video. ¿Cómo era la sociedad de la época colonial? ¿Cómo se organizaban y percibían los habitantes de entonces?
Al principio, lo que hoy se llama América estaba poblado por los nativos, es decir, las personas que habían nacido y vivido aquí durante muchos años. Al llegar los españoles y colonizar esta zona, se apoderaron de las tierras. Pensaron que por el simple hecho de haber llegado hasta aquí, tenían derecho a sentirse dueños del lugar. Y también sometieron a los nativos a servirlos, obligándolos a realizar tareas como servicio doméstico, minería y agricultura. ¿Pueden imaginarse lo confundidos, molestos o tristes que se sentían los primeros habitantes? El trabajo que los nativos hacían para los españoles no era pagado ni reconocido de ningún modo. Por eso los colonizadores se enriquecían. Y además se hacían más poderosos porque eran los únicos con derecho a gobernar o decidir sobre el pueblo. Como si fuera poco, también los obligaron a adoptar sus creencias religiosas. El trabajo esforzado y la falta de cuidados en la salud de los nativos hizo que la población disminuyera notablemente. Así que los blancos se quedaban sin gente que los sirviera. Por eso decidieron comprar esclavos traídos desde África. Sí, escuchaste bien. Las personas se compraban para trabajar como nosotros nos compramos un par de zapatillas. A esos esclavos los hacían trabajar día y noche, con menos derechos que a los nativos. Así fue que en la sociedad, en principio, se distinguían 4 grupos sociales: los blancos o realistas, que eran los nacidos en España; los criollos, que eran los hijos de los españoles que habían nacido aquí; los nativos y los esclavos africanos. Y cada uno de esos grupos era considerado superior al otro. Esto es lo que yo les mencionaba, chicos, la diferenciación social que teníamos dentro de la época colonial. Siempre el que se encontraba en la cúspide de la pirámide social era el más fuerte, el más poderoso, el que tenía más privilegios. Algo característico de estas sociedades es que le llamaban privilegios a lo que nosotros hoy en día, ya con la evolución de la sociedad, con la aparición de los derechos humanos universales, entendemos que son prácticamente derechos que tiene una persona, como la educación, la salud, la vivienda, que en este caso para las personas poderosas o para los famosos blancos o los más puros de sangre era un privilegio que no tenía ni siquiera un nativo, mucho menos un esclavo. Si bien es cierto, los criollos tenían cierto grado de privilegio, pero no tan fuerte como lo tenían los que lideraban la cúspide de las pirámides sociales, los que lideraban la estructura social, la estructura prácticamente que manejaba todo este entorno de la época colonial. Sigamos viendo, por favor. Podríamos entenderlo en esta pirámide. Mientras más arriba estaban, más importantes creían que eran, pero esos grupos dieron origen a otras personas nacidas de la unión de ellos. Por ejemplo, si se unía un nativo con un africano, su hijo era considerado sambo. Si se unían un blanco y un indígena, su hijo se consideraba mestizo. Si se unía un blanco y un africano, su hijo era llamado mulato. En fin, todos clasificados según su color de piel u origen, y no reconocidos en su valor de seres humanos dignos de respeto y amor. Al mismo tiempo, las mujeres estaban sometidas a la voluntad de sus esposos y al trabajo en el hogar, y solo iban a la escuela los varones blancos. Por eso, en cuanto a derechos, esta sociedad era más o menos así. Ya han pasado muchos años de eso, y hoy hemos logrado reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos sin distinción de género u origen, pero todavía nos queda mucho que trabajar para no tener sentimientos personales contra cualquier persona que vive en nuestra comunidad o en alguna otra, y
Sobre todo, tenemos que luchar como sociedad para que todos los seres humanos y sobre todo los niños tengan las mismas oportunidades para desarrollarse en libertad. Ahí tenemos la clave prácticamente de la evolución o de lo que ya actualmente nosotros somos como sociedad. Entendemos que las costumbres, las tradiciones han cambiado, se han transformado. Actualmente ya las cosas son diferentes, pero tuvo que haber pasado un largo proceso en medio de toda esta estructura histórica. Tuvieron que existir personas que sufrieron, personas que quizá murieron en el intento, personas que se quedaron con la idea o con la esperanza de en algún momento vivir con privilegios, como ellos le llamaban en este caso, que nosotros sabemos que son derechos que tienen todas y cada una de las personas. Pero principalmente en la época colonial, con la llegada de Cristóbal Colón, de los españoles al territorio americano, existió una forma de dominación bastante fuerte y que fue mediante la religión. Nosotros actualmente sabemos que la religión es parte de la cotidianeidad, es parte de la creencia, de la fe, de la devoción que tiene la gente. Pero lamentablemente en sus inicios la religión no tuvo un buen inicio, no tuvo un protagonismo positivo. De una o de otra manera, la religión en la época, especialmente colonial, fue utilizada como medio de dominación. Fue utilizada como una forma de hacerle tener miedo a la gente, especialmente a estas culturas que estaban acostumbradas a que si ellos no eran agradecidos con su naturaleza, quizá la naturaleza podía devolverles algún castigo divino o algún mal presagio para la tierra, para la producción agrícola. En este caso, ellos ya entendían lo que era una creencia en un ser superior, una creencia en una fuerza sobrenatural. Con la llegada de los españoles, prácticamente intentan cambiar esta idea de lo que ellos consideraban como sus dioses, a la naturaleza, a los astros. Directamente les hacen los españoles que no dejen su devoción ante esta entidad superior, sino que les cambian de nombre. En este caso ya no era el dios Sol, solamente le llamaban Dios. Ahora, como nosotros conocemos la Trinidad que maneja la religión, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era lo que ellos querían implementar dentro de la sociedad. Pero como les digo, prácticamente la Biblia, la religión, fue utilizada como un medio de implantación de miedo. Es decir, que si ellos no aceptaban esta religión, que si ellos se mantenían en una idea un poco más alejada del cristianismo, de la evangelización, iban a ser castigados por Dios. Cuando una persona moría, su alma no se iba a ir al cielo, iban a vivir eternamente con castigos, porque prácticamente era como que iban a vivir en pecado. Todas estas creencias y todas estos referentes que manejaron a la sociedad fueron hechos en base a la religión. La religión tenía un protagonismo tan grande en la época colonial que manejaba el área social, el área económica, el área política, todo lo que tenía que ver dentro de la sociedad, sea bueno o malo, estaba relacionado con la religión. Los líderes religiosos estaban dentro del poder político. ¿Por qué? Porque lógicamente, como ley de la religión, estaba que se debía respetar a sus líderes, en este caso a la corona española. Y por ello es que se implantó netamente la evangelización en la época colonial. ¿Cuál era la finalidad de la evangelización? Hacerles creer en el Dios, en las leyes que Dios supuestamente ponía en la época y sobre todo quitarles todo tipo de creencias y de tradiciones que las culturas precolombinas tenían. Por eso es que nosotros les llamamos la famosa evangelización y extirpación de idolatrías. Recordemos que dentro del ámbito religioso una idolatría es el referente o es el nombre que se le da a la creencia en algo que es fuera de la religión, fuera de lo que es Dios, es una idolatría, es algo prácticamente
externo a lo que manda la iglesia. En este caso se quería erradicar todo tipo de forma de pensamiento ajena a la de los españoles. En este caso, el mecanismo de conquista del imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas. Esta palabra es importante, la imposición. No se les preguntó, por ejemplo, nosotros sabemos que ya actualmente muchas personas que quizá no creen en Dios, que son de alguna religión en específico, otra persona les habla sobre Dios, les dice quizá las creencias de su religión, cómo piensan, pero no es que nadie le está imponiendo a otra persona a creer lo que ella desea, sino que de cierta manera se le está haciendo un referente a la religión que prácticamente... Espérame un segundo, chicos, por favor. En este caso, entonces, impusieron su religión de una forma obligatoria. Así como nosotros sabemos que en la actualidad, para ser parte de la ciudadanía, para ser parte de la sociedad que toma decisiones en nuestro país, debemos directamente tener una cédula. En este caso, la evangelización era parte de pertenecer a la sociedad, si no eran excluidos de la sociedad. Después de notificado el contacto con el Nuevo Mundo, en 1492, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas. ¿Qué sucede aquí? Lógicamente, como habían llegado los españoles a este nuevo territorio que habían descubierto, espérame un ratito, chicos. ¿Qué sucede dentro de esto? Que el papado se autoproclamó como dueño de la tierra. Y así empezaron a decidir quién iba a hacerse cargo de la evangelización en el territorio. Asimismo, a cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos. Aquí viene la parte que les interesaba. Aquí viene el punto importante que ellos querían obtener, el beneficio que a ellos les convenía dentro de la corona, dentro de la conquista, que era cristianizar los territorios para poder imponer las leyes religiosas y tener derecho de cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica, construir templos, entre otras actividades. Siempre buscaron un rédito económico, siempre buscaron un beneficio que lógicamente les convenga a las personas más poderosas. Algo que nos decía claramente en el video es que prácticamente mientras más alta en la cúspide de la pirámide social estaban, pues más les convenía el tener poder. ¿Cuáles eran las causas de la evangelización? Los europeos consideraron que los indígenas eran infieles y que debían ser cristianizados para que no se condenen al infierno. Esta era la forma, esta era la forma en la cual incentivaban prácticamente a la cristianización.
De una o de otra manera, la forma en la cual dominaban totalmente era mediante el miedo. No hay otra forma, no hay otra palabra, no hay otro elemento con el cual nosotros podamos entender que es mediante el miedo. La religión no les imponía en estos primeros inicios paz o una devoción, sino que por otro lado lo que ellos tenían era miedo, ¿sí? Por otro lado, se tenía una visión. Espérenme un ratito, chicos, por favor. Para continuar con la clase, por favor, veamos el siguiente video. Solamente voy a solucionar un problema nomás aquí con secretaría. Pero vamos a ver cómo fue la educación y la evangelización dentro de la colonia, por favor. Desde el comienzo de la conquista de América por parte de los españoles, el sistema educativo estaba basado principalmente en la religión. Tanto así que en muchos de los casos se confunde el concepto de educación con evangelización. Sin embargo, esto no era más que un medio para obtener ganancias de esta empresa. La educación no tenía un fin en sí mismo, sino que era más bien una instrucción enfocada en dos grandes objetivos. El primero, otorgar certificación de nobleza a las élites y entregarles herramientas para gobernar. Y el segundo y más deplorable estaba dirigido a los indígenas, que tenía como fin la sumisión, para que este pueblo conquistado pudiera obedecer el mandato español y resignarse, pues su recompensa la obtendrían en el reino de Dios. Este discurso fue clave para mantener este sistema por toda la colonia. Para entender mejor el fenómeno de conquista y colonización española, debemos comprender por qué la relación de la Iglesia y el Estado era tan afiatada, llegando incluso a confundir sus autoridades. Esto se fundamenta en que la identidad española tiene sus raíces en el apoyo que le dio la religión para unificar y expulsar a los infieles extranjeros de España. De esto se desprende que la Iglesia tuviera un gran poder en sus colonias españolas. Tanto fue el poder que llegó a acaparar las órdenes religiosas como la de los jesuitas, que en el año 1767 el rey Carlos III los expulsó del reino. Surgió el primer quiebre de la relación entre el Estado y la Iglesia. Durante el proceso en que la Iglesia estaba a cargo de la educación, las mujeres tenían un acceso restringido a ella, siendo sus principales ejes de instrucción las labores domésticas y el catecismo. Se les imponía la religión, cuyas normas morales se traducían en que la mujer debía ser pura, sumisa y debía profesar una estricta obediencia a las normas sociales establecidas. El único derecho que poseía era el matrimonio. A diferencia de lo que se podría pensar, la educación no cumplió un rol preponderante en el proceso de emancipación de Chile, ya que la educación en este periodo era controlada por la Iglesia, y pese a que las ideas de Ilustración hablaban de educar al pueblo, esto no se llevó a cabo hasta bien entrada la República. Los verdaderos gestores de la emancipación chilena fueron los dirigentes de la élite criolla, quienes tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero a interiorizarse respecto de las ideas de la Ilustración. De esta manera importaron el ideario de la Ilustración a nuestro país. En la misma época, la Iglesia se encontraba fraccionada, puesto que los altos cargos eclesiásticos apoyaban a la corona, mientras que los sacerdotes y los demás fieles apoyaban a los patriotas. Producto del clima separatista que sembró las reformas borbónicas, sumado a los efectos de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, crearon el clima perfecto para que la élite criolla se organizara y produjera los movimientos revolucionarios de emancipación. Con el surgimiento de la República se acentúa aún más el quiebre entre el Estado y la Iglesia.
ya que el Estado asume un rol protagonista en el proceso de la educación. Las ideas de la Ilustración motivan a que el Estado forme a los ciudadanos para que estos fueran dignos e instruidos para defender la patria. Sin embargo, podemos ver que la visión del Estado respecto a la educación no ha cambiado. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útiles al sistema y un medio para que la cultura permanezca siempre igual, lo cual conserva la estructura actual de la sociedad, lo que se ha mantenido desde la colonia. Bien, chicos, entonces hemos entendido también cuál es la forma en la cual se desarrollan las estructuras dentro de la época colonial. Existió también una visión inquisidora de los cultos autóctonos, que en este caso eran considerados paganos. ¿Por qué paganos? Porque estaban fuera de la creencia religiosa, estaban directamente desarrollados externamente a la iglesia y no le convenía a la iglesia, eh, no le convenía a la iglesia tener personas que piensen diferente. Por otro lado, también eran actividades pecaminosas, lo que era la poligamia y los sacrificios humanos. Con la llegada de la colonización, se erradicó las tradiciones autóctonas que tenían, en este caso, las culturas precolombinas, pero de una o de otra manera eran directamente creencias externas a lo que se desarrollaba en la época de estas sociedades coloniales, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.